Bien, en esta oportunidad estamos dispuestos a poder platicar respecto de la forma cómo calcular el volumen de una piedra. Calcular el volumen de una piedra no es una actividad tradicional en la que nosotros podamos tener medidas de, por ejemplo, ancho, largo y profundidad como lo podríamos tener en un cubo, por ser una forma irregular. Tendremos que utilizar un método distinto para poder obtener esa información que nosotros necesitamos. Vamos a basarnos en un principio importante que es el principio de Arquímedes, y en este caso vamos a ver un par de ejemplos que tienden con el mismo principio a hacer la demostración, pero que son dos experiencias distintas. En la primera, utilizando ese principio de Arquímedes, nosotros vamos a poder introducir nuestra piedra dentro de un recipiente totalmente lleno de agua. Esta agua va a estar al ras del recipiente, un recipiente que va a estar dentro de otro recipiente que va a recibir el desplazamiento de agua que haga nuestra piedra. En el momento que nosotros observemos que el agua es desplazada y podamos tenerla por aparte, vamos a tomar una medida utilizando precisamente una jeringa en mililitros para poder saber cuál es el volumen de agua que se desplazó y que este mismo, por causa de que estamos utilizando el principio de Arquímedes, se encuentre el volumen exacto que tenga nuestra piedra, o por lo menos lo más aproximado a ella. Entonces lo que vamos a hacer incluso es que vamos a ponerle un color al agua que vamos a utilizar para que podamos ver la experiencia en movimiento en el momento de la presentación. Entonces ustedes van a ver cómo de estar lleno al ras nuestro recipiente y al haber recibido la piedra dentro de él, en el momento que hace el desplazamiento de agua nos queda una cantidad que representa precisamente el volumen de esa piedra. Nosotros lo vamos a medir en mililitros y luego vamos a transformar, sabiendo que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, entonces vamos a obtener la medida del volumen de esa piedra en centímetros cúbicos. Así que entonces pasemos ahora a ver nuestra experiencia de manera práctica. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica para analizar precisamente esta experiencia que es obtener el volumen de una piedra. Vamos a obtener el volumen de esta piedra que es totalmente irregular, una forma cualquiera, un tamaño cualquiera. Vamos a valernos, como decíamos en la parte teórica, vamos a valernos del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes lo vamos a trabajar a través de este recipiente que le vamos a llamar el recipiente interno. El principio de Arquímedes dice que teniendo un recipiente, un tanque lleno con agua, cualquier volumen que nosotros introduzcamos en ese tanque o en ese recipiente va a desplazar una cantidad de agua exactamente igual al volumen que le pertenece, por ejemplo, en este caso, a la piedra o al objeto que fue introducido. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a tomar, precisamente, vamos a llenar este recipiente con un poco de agua hasta el ras de su capacidad. No sabemos exactamente qué volumen de agua es la que acepta este tipo de recipiente, pero nosotros lo vamos a llenar exactamente al ras para que la piedra empuje una cantidad de agua exactamente igual a su volumen. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a llegar hasta el ras exacto. Ahí lo tenemos. Un poquito más. Tenemos que ser precisos acá. Aquí tenemos el agua al ras. Y valiéndonos del principio de Arquímedes, como hemos dicho, vamos a introducir esta piedra y el agua que empuje va a ser equivalente al volumen de ella. Vamos a utilizar un poco de anilina. Solo para darle un poco de color, vamos a despreciar este pequeño volumen
que estamos poniendo de anilina. Vamos a colorar un poco el agua que sale hacia el recipiente exterior, solo de manera que podamos ver ese empuje de agua que hubo y esa salida, ese rebalse de agua que hubo. Entonces vamos a introducir poco a poco y cuidadosamente la piedra y vamos a ver automáticamente, en este momento, ahí está. Ahí tenemos un empuje de agua que es exactamente igual al volumen que va a ir introduciendo la piedra hasta que ella llegue al fondo ahorita ya está totalmente adentro de la piedra, entonces ella ya empujó el volumen de agua que pertenece exactamente a su volumen. Entonces ahora vamos a sacar la piedra con cuidado, vamos a colocarla de tal manera que no empuje más agua y entonces nosotros tengamos exactamente el volumen que le pertenece a ella. Vamos a sacar este recipiente, como ustedes ven, se coloró el agua que entró al recipiente que teníamos de manera externa. Vamos a ponerlo acá para evitar manchas. Y entonces ahora, valiéndonos de una jeringa que está graduada en mililitros, esta jeringa tiene exactamente 10 mililitros. Nosotros vamos a obtener cuánto es el volumen que empujó la piedra y por lo tanto cuánto es el volumen de ella. Vamos a tener mucho cuidado con esto. Cada una de las cargas que nosotros saquemos tiene 10 mililitros. 10 y lo vamos a traer hasta este recipiente. Entonces aquí tenemos 20. Aquí tenemos 30. Aquí vamos a tener 40. Esto ya serían 50. Aquí tenemos 60. Aquí tenemos 70. Aquí vamos a tener 80. Luego 90. Llegamos a 100. Tenemos acá 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. 200. Es una piedra grande, tenemos un volumen grande. 210. 220. 230. Cuidado ahora. 240. 250. 260. 280.
290. Casi estamos por terminar. Aquí tenemos 300. Vamos a tener el cuidado de jalar todo lo que tengamos de volumen. $310. Vamos a sacar este otro volumen que está acá, el máximo de él. Con mucho cuidado. Y vamos a sacar todo lo que tenga, ¿ok? Estamos haciendo así para poder inclinarlo lo suficiente. ¿Ok? Vamos a sacar todo el espacio que haya quedado con agua. Esta última parte es un poco más complicada porque estamos tratando de jalar todo lo que tiene. Ahí está. Vamos a despreciar un poquito de esto. Acá tenemos un poco de aire que sacar. Tenemos una lectura exactamente de 2 mililitros más. Entonces tenemos 312 mililitros. Hemos obtenido 312 mililitros, que es exactamente el volumen de esta piedra. No importa el tamaño que tenía ni las irregularidades que tenía, el agua que ella empujó es exactamente a una equivalente, podríamos decir un aproximado, aunque aquí llegamos al ras nuevamente, entonces eso podría demostrar que sí, efectivamente fue el volumen que la piedra empujó, de exactamente 312 mililitros. Acuérdese que 1 mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico, por lo tanto esta piedra tiene 312 centímetros cúbicos. Así que de esa manera hemos podido encontrar el volumen de la piedra. Muchas gracias. Bien, como pudimos observar de esta primera experiencia, obtuvimos que el desplazamiento de agua que hizo la piedra dio un volumen total de 312 mililitros, lo cual representa un equivalente de 312 centímetros cúbicos. Es decir, que esta piedra que utilizamos, que tiene un volumen más o menos grande, es de 312 centímetros cúbicos. Ahora veamos una segunda experiencia. En esta segunda experiencia vamos a utilizar siempre el principio de Arquímedes para obtener el volumen de una piedra de un tamaño y figura diferente a la primera, y nos vamos a valer también de un elemento más, y es el hecho de poder calcular la densidad de esa piedra, un agregado a este tipo de experiencia. ¿Cómo iniciamos nosotros esta segunda fase, esta segunda experiencia? Pues nos fuimos al laboratorio, obtuvimos elementos como el hecho de utilizar una probeta, una piedra, un vidrio de reloj, una pesa, un poco de lana, el agua que nos va a servir precisamente para hacer el total experimento. Y entonces lo que hicimos fue que venimos y llenamos una probeta hasta 216 mililitros. Fue una decisión de llenarlo a 216 mililitros. Pudo haber sido cualquier otra cantidad. Y precisamente utilizamos un trozo de lana para poder amarrar la piedra y poder manipularla de una manera fácil dentro de la probeta. Cuando nosotros ya habíamos llenado la probeta con agua, entonces dimos paso a elevar la piedra utilizando la lana para que cuidadosamente nosotros introdujéramos la misma en la probeta. Como ustedes pueden observar, es una piedra más pequeña que la primera experiencia, que cabe exactamente dentro de la probeta y que vamos a hacer el desplazamiento poco a poco y cuidadosamente, de manera que la piedra mueva, empuje una cantidad de agua exactamente igual a su volumen. En el momento que nosotros introdujimos ya en este momento la piedra a la probeta, entonces vamos a poder observar el desplazamiento de agua. Nótese por favor que ahí en la probeta tenemos una cantidad de agua por encima de la marca de 210 mililitros, es decir, nosotros pusimos 216,
Ahí se puede observar que estamos precisamente en esa cantidad y que en el momento que la piedra se introduce dentro del agua, se puede notar ese desplazamiento, ese empuje de agua que hay hacia arriba, tendiendo precisamente a la marca más o menos de 230 mililitros. En esta figura ya lo podemos ver un poquito más claro. La piedra totalmente introducida movió o desplazó hacia la marca de 230 mililitros. Entonces en este momento pudimos establecer 216 mililitros que teníamos originalmente, el desplazamiento de 230 mililitros, la diferencia son 14 mililitros. Eso significa que la piedra que nosotros utilizamos tiene un volumen de 14 centímetros cúbicos. En este momento llegamos a la fase donde el volumen fue establecido. Una forma muy similar a la anterior, pero ahora teniendo las medidas directamente en el recipiente. Seguido, entonces nosotros ya tomamos el vidrio de reloj y fuimos a la balanza para tararlo y establecer exactamente cuál era su masa o su peso, y de esa experiencia obtuvimos que el vidrio de reloj tiene 55.3 gramos. Como el vidrio de reloj nos sirvió precisamente para sostener la piedra en la balanza, cuando ya hicimos el peso con los dos elementos juntos, nos dio un total de 82.1 gramos, como podemos ver en la figura. Esa diferencia de 82.1 menos 53.3 nos dio exactamente 26.7 gramos, que equivalía a la masa de la piedra. Si nosotros ya teníamos la masa de la piedra y previamente medido el volumen de la misma, entonces con esos dos elementos nosotros podíamos establecer la densidad de la masa. O de la piedra, perdón. La densidad de la piedra es igual a masa partido volumen. Entonces, la densidad de esta piedra que nosotros estábamos utilizando es de 26.7 gramos dividido los 14 centímetros cúbicos, que nos dio un total de 1.9 gramos por centímetro cúbico, y así pudimos establecer la densidad de la piedra que utilizamos para desplazar un volumen de 14 centímetros cúbicos. Esperamos que esta experiencia les sea de mucha utilidad y muchas gracias por su atención.